Por favor, en Salmo número 1, el Salmo primero o Salmo 1, y es una pequeña reflexión acá acerca de este varón, del cual, pues varón puede ser hombre, puede ser mujer, del cual se describe aquí en el Salmo 1. Dice la palabra en el primer versículo, dice, bienaventurado el varón. La palabra, hermanos, bienaventurado, nosotros la leemos acá como una palabra en singular, pero en el original la palabra bienaventurado es plural, o sea, que los beneficios son varios, ¿sí? Plural. Entonces, así es la interpretación de esta palabra bienaventurado. Los beneficios son varios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? Es decir, que ni estuvo en caminos de pecadores. Es decir, que la palabra de Dios muestra en la Biblia varios tipos de caminos, ¿sí? Y hay varios versículos que hacen referencia a caminos. Dice un versículo muy conocido que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahí sin perder el salmo vamos a leer el 32:8, 32:8, 32:8. Dice acá el versículo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo 32:8, sobre ti fijaré mis ojos, ¿no? Hermanos, pues importante esta palabra o este versículo también para nosotros. 35:7 o 37:5 es 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. ¿Sí? Entonces, son versículos pues para el creyente, para nosotros. Mirar bien nuestro sendero, mirar bien nuestro camino. Y cuando hace referencia a camino son las diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? El trabajo, la familia, el estudio, etcétera. Pero hay muchos caminos en la Biblia, hermanos, y pues hay que mirar si en el que estamos el Señor está guiándonos, ¿sí? En ese sendero, en ese camino. Dice el versículo 1, ni estuvo en caminos de pecadores. Dice además que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pues yo busqué una definición de ese tipo de hombre que define acá esta palabra escarnecedor. Dice, son hombres que tienen como vicio, los escarnecedores tienen como vicio hablar de los demás. ¿Sí? No sé si se vea eso en la iglesia, no sé si se vea eso, ¿no? Pero es un vicio. El escarnecedor tiene ese vicio, como lo tiene el fumador, como lo tiene el drogadicto. Es un vicio, en verdad, le gana la carne en ese aspecto. Dice además que tiene como vicio hablar de los demás. Dice quebrantadores de los mandamientos de Dios, ¿sí? Porque ¿qué debemos hacer con el prójimo? Pues debemos amarlo, ¿no? Sí, amarlo. Dice además en la definición que son doctores de la condenación, ¿no? Además de que critican, que juzgan
lo condenan. A aquel que ha quedado entre ojos, a ese tipo son doctores de la condenación. Y además hay otra definición ahí más fuerte: leprosos, leprosos de espíritu. Eso es como define en sí un comentario acerca de esta definición de escarnecedores. Dice además, bueno, acá hay un contraste, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, para ese hombre, ese varón, esa mujer, la voluntad de Dios es su delicia, ¿sí? Pensando tal vez en que la voluntad de Dios es como agradable, justa y perfecta, ¿no? Pero, hermanos, sinceramente a nosotros nos cuesta seguir esa voluntad de Dios, ¿no? El que diga que voy en la voluntad de Dios, pues como dice uno, o a veces la expresión del hermano Reinaldo, me le quito el sombrero. Es difícil, es un trabajo, ¿sí? No es fácil, sino que, bueno, hay una promesa ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, busca la voluntad de Dios. Y en su ley medita de día y de noche, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces Eliseo le dijo a su siervo que mirara a ver si se estaba levantando una nube? 7. Y no era que estuviera Eliseo en una casa allá en la loma, ¿sí? Sino que al siervo le tocaba subir y luego descender para decirle a Eliseo que no había nada, ¿no? Pero ya a la 7ª dice el hombre que pudo ver una pequeña nube como la palma de la mano. Entonces así a veces es la palabra de Dios, ¿no? Ir a ella, ¿no? Ir a ella. Y habrán versículos difíciles de entender y comprender, pero con oración y meditando en la palabra, pues el mismo Espíritu Santo a veces le manifiesta, le muestra como esa pequeña nube que le fue mostrada a aquel siervo, ¿sí? ¿Y la nube en qué se convirtió? Esa pequeña nube, en cuestión de nada, en todo ¿sí? Un gran panorama de lluvia que se avecinaba. Dice además, será como árbol plantado, ¿no? Será como árbol plantado. La Biblia en sí, hermanos, habla de árboles que dan frutos, hablan de árboles plantados, como el que está acá, y hablan de árboles silvestres. Pero acá el árbol que habla el Salmo 1 es un árbol plantado. Para uno plantar un árbol, pues ya uno se imagina a qué se refiere, ¿no? Es que el Señor cogió un terreno, hizo el hueco y lo plantó, ¿sí? Lo plantó. A eso es lo que hace bueno, la hermana Susana, no sé si le gustan las matas, pero pero es eso, escoger y plantarlo. Pero además de plantarlo, ¿qué más se le hace? Regarlo, cuidarlo. Entonces, abonarlo. Entonces, fíjense, hermanos, que esa es una operación del Señor en nuestras vidas. Será como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. Aquí cuando el versículo habla junto a corrientes de aguas, la palabra como no es que sea igual, simplemente una comparación. Y no significa que ese árbol está al lado del río o de la quebrada, no. Es que el árbol puede estar plantado en un desierto y ese árbol en un desierto puede estar dando fruto, ¿sí? A eso es lo que se refiere ese árbol plantado. Es decir, que si está en el desierto o está al lado de un río, dice
la siguiente parte del versículo, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, ¿sí? De nosotros somos árboles plantados, no somos árboles silvestres. ¿Cuáles son los árboles silvestres? Crecen en cualquier lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los silvestres. Que días que fui a una casa que presentaba la inundación, un canal cada vez que llovía, y resulta que había crecido un árbol en el canal. Entonces tapaba el desagüe porque había un árbol ahí. Son árboles silvestres que se pueden quitar con facilidad y crecen en cualquier lado, ¿no? Y entonces dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y lo más maravilloso acá, que dice el versículo, y todo lo que hace prosperará, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de lo que podamos estar luchando, pues a pesar de todo eso, pues dice ahí la promesa, y todo lo que hace prosperará. Entonces así, hermanos, quería compartir esta porción, solamente el versículo 1 al 3. Quisiera que diéramos la gracia a Dios, porque pues en verdad nos sacó a nosotros de ese camino, ¿no? De malos, de pecadores, y además de que nos sacó, nos plantó, ¿sí? En un terreno bueno, fértil, para dar fruto. Padre, muchas gracias, Señor Santo, por esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual nos mostró, y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque esa es realidad en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, también porque así fuimos plantados en sitios donde Él nos ha en su voluntad dispuesto, pero no solamente para vivir una simple vida cristiana, sino más bien para dar fruto, para que otros puedan aprovechar, Dios Santo, de ese árbol, que otros puedan regocijarse de ese árbol, de la sombra, del fruto y de la provisión, Señor. Bendito Creador, en los méritos de tu Jesucristo oramos. Amén.